Bueno, vamos a seguir con lo que se cortó de la primera parte de la clase. Voy a retomar desde el video de, de Enrique Dussel para pensar un poco esta introducción a qué es la filosofía. De América Latina, si no empezamos a tener que se equivoca,
Bueno, volvamos. Entonces, qué interesante esta entrevista de Dussel, porque Dussel la dio en el 2016. Y ustedes ven cómo, digamos, lo que está planteando es cómo la filosofía, en tanto actividad, como dice él que es, ¿no? Actividad, quehacer del pensamiento, ¿no? Ay, esperen que me quedó abierto. Vamos a sacarlo. Ahí está. Como quehacer del pensamiento, como crítica del presente, pero también como posibilidad de pensar los fundamentos, las condiciones, los lineamientos de la vida en el futuro, de una mejor vida en el futuro, digamos, puede atender a la situación que él identifica en el 2016, hace 4 años, que acontece en nuestras sociedades, que tiene que ver con el destrato a la naturaleza y cómo eso enferma a los humanos. Piensen hoy, 2020, COVID-19, qué potente que es este pensamiento y qué actual. La filosofía tiene eso. Es antiquísima, digamos, vamos a Aristóteles, vamos a los primeros filósofos, digamos, 2500 años, pero sus problemas, los problemas que la filosofía intenta abordar, que tiene que ver con los problemas, como decíamos hoy, teóricos y prácticos del hombre, tiene plena actualidad, ¿sí? Tiene esa paradoja y esa potencia la filosofía. Entonces, ¿qué es este quehacer del pensamiento? Que va a hacerle preguntas a la actividad humana, a cualquier actividad humana, a la actividad en el campo de los valores, de la política, de la ciencia, del conocimiento, de la estética, de lo que es bello, de lo que no es bello, le va a hacer del razonamiento, le va a hacer preguntas para pensar los fundamentos, ¿sí? Pero también para sacarle los fundamentos, para interpelar los fundamentos de esas prácticas humanas, ¿sí? O de esas concepciones humanas. La modalidad, más allá de las diferencias entre distintas filosofías, la modalidad siempre ha sido el diálogo, recuperando ese origen, digamos, del logos griego, la necesidad de la controversia, de la discusión, del encuentro de la diferencia, ¿sí? Allí está, digamos, la potencia de pensar de otro modo, en el encuentro de la diferencia. Y de la interrogación, por supuesto, ¿sí? Es un discurso, Dussel habla de un metadiscurso, porque es un discurso sobre los discursos, es decir, es un discurso que va a ir al campo de la ciencia, interpelar la ciencia en tanto también discurso, ¿está? Va a ir al campo de la ética, de la reflexión acerca de cómo conducirse para interpelar la ética, va a ir al campo de la política para interpelar la política, es decir, la filosofía es una diagonal, atraviesa los distintos saberes contemporáneos. Y le hace preguntas, en el caso de las ciencias, a las ciencias que las ciencias en sí mismas no se hacen. La filosofía no hace preguntas económicas, le hace a la economía preguntas sobre sus fundamentos, sobre sus condiciones de verdad, sobre sus efectos, que la economía no se hace, ¿sí? Y algo interesante que aparece, bueno, claramente es abstracta, es muy abstracta, es una actividad del pensamiento, pero que tiene derivaciones prácticas, ¿sí? Digamos, que tiene derivaciones concretas porque implica modificar puntos de vista, porque implica disputar los sentidos, los significados que el mundo tiene para nosotros. Y algo interesante que aporta Dussel, que es muy específico de su tipo de teoría filosófica, es esta necesidad de que la filosofía, en tanto gran proyecto racional occidental, la Grecia, como lo vimos en la clase pasada, dialogue con otras cosmovisiones, con otras formas de pensar el mundo y de ver el mundo, como por ejemplo la de los pueblos originarios, la de, no sé, la oriental, las producciones africanas, digamos, que entren en diálogos, digamos, también lo ubica la filosofía como la pensamos nosotros, la que estudiamos nosotros, que no es el único saber filosófico, que hay otras formas de pensar el mundo y es importante que la filosofía occidental, racional, entre en contacto con esas formas y dialogue, ¿sí? La filosofía occidental, la que estudiamos nosotros, a lo largo de estos 2500 años se ha ido desmembrando y distintas áreas temáticas han tomado autonomía y se han transformado en
subdisciplinas o disciplinas autónomas de la filosofía, ¿sí? Entonces han cambiado, se han fusionado algunas, se han bifurcado otras y se han transformado en ciencias. ¿Qué disciplinas filosóficas conocemos? Bueno, la filosofía de la ciencia o epistemología, nosotros en la unidad 3 vamos a leer bastante de filosofía de la ciencia, la estética, que es la filosofía que analiza los problemas de la producción artística, la ética, que analiza las características y fundamento de la moral, la filosofía política, la filosofía del lenguaje, y una disciplina que ya es autónoma desde el inicio es la lógica, ¿sí? Pero que se emparenta a la filosofía, como vimos en la clase anterior, surgen contemporáneamente. ¿Estamos hasta acá? Sigamos. Ahora para ver el próximo y último tema, que es, ahí vimos, el lugar de la filosofía y de la ciencia para pensar la actitud crítica. Y ahora vamos a ver también en la actitud crítica, la lógica tiene un lugar fundamentalmente porque nos ayuda al ejercicio de la argumentación, ¿sí? Pero ¿qué es argumentar? Ustedes tienen ahí el texto de Buitrago, de Martín Buitrago. Martín Buitrago es el apellido de una autora colombiana, que ella va a ir a los orígenes, va a hacer toda una genealogía, toda una historia de la argumentación y de los conceptos de argumentación, pero que básicamente con distintos énfasis va a mostrar, ella va a trabajar distintos autores, la argumentación se piensa desde tres aspectos diferentes, con, digamos, este es el origen aristotélico, el origen inicial, digamos, del concepto de argumentación, que a lo largo de la historia va a ir teniendo distintos énfasis o según los autores. ¿Qué es argumentar? Argumentar es, inicialmente, el arte de pensar correctamente, el arte de razonar correctamente, ¿sí? Este arte de pensar correctamente va a dar lugar a todos los estudios vinculados a la lógica, que la lógica nos va, vamos a ver la unidad que viene, ya las clases próximas, nos va a dar un distinto, hay también múltiples teorías lógicas, pero nos van a dar argumentos o elementos, nos van a dar elementos, no argumentos, elementos para analizar los razonamientos, ¿sí? Para analizar ese pensar, para analizar si ese pensar es correcto. Estrictamente la lógica se va a abocar a analizar si los razonamientos son correctos. Entonces, para la lógica, argumentar tiene que ver con con razonar de manera correcta, con lograr razonamientos válidos, ¿sí? Y ese va a ser todo un campo de estudios de la lógica. Ahora vamos a ver las primeras siguientes, que es la lógica, ¿no? O empezar a ver qué es la lógica, que lo vamos a profundizar en la unidad que sigue. Pero también la argumentación es el arte de hablar bien, ¿sí? De desarrollar un discurso convincente, de convencer al otro acerca de mis argumentos. Y esta dimensión de la argumentación es la que va a dar origen a toda una disciplina que es la retórica, que es una disciplina, como veíamos en la clase pasada, que se origina contemporáneamente en la filosofía y la lógica, que es la filosofía que le enseñaba al ciudadano ateniense a expresarse bien para poder convencer al otro, ¿sí? La retórica lo que busca es convencer a las audiencias, ¿sí? Hoy en día la retórica, digamos, ¿quién la utiliza? Los medios de comunicación, la utilizan los políticos, ¿sí? Porque tiene que ver con esto, con el arte del hablar bien, de hablar bien. Y finalmente, la otra dimensión del argumentar es el arte de dialogar bien, ¿está? Y aquí el diálogo, que implica más de uno, digamos, en la retórica es uno que se expresa hacia otros. En el arte de dialogar bien implica dos que argumentan y contraargumentan, ¿sí? En la búsqueda de los mejores argumentos. El arte de dialogar bien ha dado lugar a todo lo que tiene que ver con los estudios de la dialéctica o de la dialéctica argumentativa. Fíjense entonces que argumentar es pensar, razonar correctamente, expresarse correctamente y de manera convincente y dialogar bien y discutir bien, el arte del buen debate, de la buena discusión, ¿sí? Argumentar implica desarrollar habilidades, capacidades para las tres cuestiones, ¿está bien? Nosotros vamos a ver que en algún momento digamos, algunos lógicos se van a enfocar más en el hablar bien, y ahí va a entrar, por ejemplo, Perelman, que vamos a ver con la lógica informal. Otros van a ir al campo de la matemática para dar elementos, para analizar
si los razonamientos son correctos, y ahí vamos a entrar en el campo de la... Hay que ver si se me cortó la transmisión. No, está bien. Van a ir al campo de la matemática para dar elementos formales, para analizar los buenos razonamientos, o los razonamientos correctos, mejor dicho, que son los buenos, los correctos, y ahí vamos a entrar al campo de la lógica formal. Bueno, esto lo vamos a ver, todo lo que es lógica formal y lógica informal, en la unidad que viene. Pero bueno, ¿qué implica, digamos, la lógica? Bueno, la lógica es un conocimiento, que es una disciplina que se estudia hace muchísimos años. Es una disciplina que en algunas carreras se estudia profundamente, por ejemplo, en filosofía, en algunas carreras también vinculadas al campo de la informática se estudia mucho un tipo de lógica, que es la lógica formal, porque muchas de las herramientas de la lógica formal se usan lo que se llama la inteligencia artificial. Pero la lógica implica, también la lógica es, digamos, es un conocimiento que deben tener los que no estudian lógica, ¿sí? Digamos, sería deseable que todo ciudadano pudiera tener conocimientos y habilidades y actitudes lógicas. Conocimientos, habilidades y actitudes. Conocimiento es esto, saber de lógica formal, saber de lógica informal, saber de reglas lógicas, saber, digamos, aplicar operaciones lógicas para analizar argumentos, distinguir razonamientos. Pero ¿qué son las habilidades y las actitudes lógicas? Vamos a ver un poquito. Las habilidades lógicas, algunas que podemos entender. Bueno, distinguir actos de habla, distinguir una pregunta de una afirmación, de una orden, de un insulto, no son los mismos, no es lo mismo un acto de habla que otro. Poder sostener una discusión, como veíamos, poder respetar las reglas de la discusión, poder saber cuándo se justifico, cuándo defiendo, cuándo querello al otro, ¿sí? O el argumento del otro. Poder entender al otro, poder entender el punto de vista del otro y poder expresar el propio punto de vista, ¿sí? Es decir, comprender la posición de quien habla y también ser lo menos vago, lo más preciso posible en mis formas de expresarme. Eso son habilidades lógicas. También identificar buenos temas, buenas hipótesis de malas, poder buscar ejemplos y contraejemplos, saber evaluar los enunciados que genera el otro, ¿sí? Reconocer argumentos que parecen convincentes, pero que en realidad no están correctamente estructurados, por lo tanto son falacias. Diferenciar tipos de argumentos, ver relaciones entre argumentos, son algunas de las habilidades lógicas. ¿Y cuáles son las actitudes lógicas? Bueno, el deseo de claridad, digamos, una actitud lógica que aporta, por supuesto, a lo que estamos trabajando de la crítica, es desear obtener claridad en el pensamiento, en la argumentación, estar inconforme ante la confusión, ante la oscuridad, digamos, no quedarse conforme con aquello que aparece poco claro, poco preciso, que aparece confuso, digamos, tener una actitud de intentar buscar claridad en la oscuridad, ser honesto intelectualmente, es decir, poder ser honesto con lo que uno piensa, digamos, con los propios pensamientos, no traicionar lo que uno piensa, digamos, sostener nuestros pensamientos hasta sus últimas consecuencias, aun cuando sus últimas consecuencias sean encontrar que son pensamientos incorrectos, erróneos, falaces, con poco sustento, digamos, ahí está la honestidad en poder ir hacia nuestros propios límites de pensamiento, e interesarse por la verdad, por el conocimiento, por la comprensión, no tener pereza intelectual, ¿sí? Esas son las actitudes lógicas. Y como vemos, estas actitudes, estas habilidades, aportan a una actitud crítica, aporta a generar profesionales que no sean, como decía Hausmann, Marta, sí, Hausmann, medios técnicos, aplicadores, que no se preguntan por las condiciones en las que hacen su tarea, por las derivaciones de su tarea, por los valores puestos en juego en su tarea, por los conocimientos en los que se basa su tarea, por los efectos de su tarea. Básicamente esta es la propuesta de esta materia, por eso cierro la unidad de esta manera, darles herramientas para desarrollar esa actitud crítica, y las herramientas van a venir del campo de la lógica, que nos van a permitir analizar tanto los buenos razonamientos o los razonamientos correctos como elementos para identificar la forma de decir bien, la retórica. Y vamos a ir después al campo de la filosofía, fundamentalmente de la filosofía de la ciencia y de otras disciplinas vinculadas a la filosofía de la ciencia, para interpelar al saber científico, porque ustedes como profesionales
van a ir a intervenir socialmente legitimados por haber transitado la universidad y por sostener un conocimiento científico. Entonces, esa intervención tiene que ser prudente, y va a ser prudente si conoce los límites del conocimiento científico, las limitaciones en términos de condicionantes, ¿sí? Del conocimiento científico. Por eso en la unidad 3 nos vamos a dedicar a eso, a analizar de distintos autores muchas críticas que se le han hecho al conocimiento científico, críticas en el sentido de encontrar sus limitaciones. Y con esto esperamos, y por eso cerramos así la unidad introductoria, que ustedes sean mejores profesionales, profesionales críticos, que piensen por sí mismos y que puedan, y que sean prudentes, es decir, que como virtud, ambas virtudes, digamos, ¿no? Críticos y prudentes, prudentes de sus propias, de los alcances de su propia intervención. Muchas gracias y nos estamos viendo en la clase de hoy, en el encuentro asincrónico, y nos estamos viendo en las actividades prácticas que tienen que desarrollar y el jueves con los profes en el espacio de acompañamiento a las actividades prácticas. Que tengan lindo día.